Pues fue lo de ayer, ¿no? Uh-huh. Donde utilizábamos 4 diodos. Así es, 4 diodos. Y entonces, ¿cómo funcionaban? Ese era lo que les dije que lo analizaran. Cómo es que funciona y hace la rectificación, pero ahora no es de media onda, ahora es de onda completa. ¿Cómo es que realiza esta rectificación? Por lo que estuve ahí investigando, creo que el de onda completa no permitía, bueno, era menor el voltaje de rizo que dejaba pasar. Perfecto. ¿No? Y el tiempo de carga era mucho más rápido porque, o sea, permitía más la continuidad de la onda, o sea, ya no se veía ese medio ciclo que se perdía en el de media onda. Uh-huh. Sí, en primer lugar, más que nada, el tiempo de descarga es el que se cambia. El de carga puede ser el mismo. Si tú conservas la RC igual, pues el tiempo de carga pues no cambia, pero la descarga sí, porque se presenta el otro semiciclo y entonces pues ya tarda menos en descargarse. Es decir, no es que tarde menos, se descarga menos. Y por lo tanto, al descargarse menos, pues el voltaje de rizo disminuye. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es explicarles primero sin el capacitor y después con el capacitor. Entonces, ustedes, dado que ya tienen los conocimientos del diodo, me pueden decir cómo se va o cómo se polariza cada dispositivo, es decir, cada diodo precisamente, ¿no? ¿Sale? Entonces, permítanme un segundito. Bueno, ahí está un dibujo que representa lo que estábamos viendo ayer, un poquito, el rectificador de ¿qué? De onda completa. Entonces, les decía yo, primero lo que voy a hacer es analizarlo sin el capacitor. Entonces, quito el capacitor. ¿Sí se está viendo, compañeros? Sí, profe. Sí. Bien, entonces, bueno, ya sabemos, digamos, para qué sirve cada elemento. La fuente de alimentación está del lado izquierdo y pues ahí dice 120 volts. Podría ser nuestra línea de alimentación en México. 127 volts, 60 Hz de frecuencia. Luego tiene un transformador. Ya comentamos ayer para qué sirve el transformador. Bueno, sirve para varias cosas, pero ayer comentábamos una de ellas. ¿Para qué sirve? Disminuye la amplitud del voltaje. Sí, una de sus funciones es disminuir. Otra sería aíslas la línea de alimentación de toda la circuitería electrónica de la fuente. Es otra función, que luego no resulta ser un muy buen aislante. Hay problemas. Por ejemplo, este tipo de aislamiento, pues no se tiene que complementar. Por ejemplo, si esta fuente se utiliza en un electrocardiógrafo, pues nosotros requerimos otro tipo de aislamiento, ¿sí? Entonces, no necesariamente funciona bien esto. Bien, entonces, vamos a hacer el análisis de dos semiciclos. Ahí están dibujados. Uno, que es la parte de arriba, es de color negro, es el semiciclo, el primer sentido que voy a analizar, recordando que luego ya se repite cíclicamente esto. Bueno, entonces primero esta parte, lo voy a redibujar, digamos. Esto que ven aquí es el semiciclo primero. Entonces, polarizaría los diodos de la siguiente manera. Aquí estaría el 0 abajo y el positivo aquí en la parte de arriba. Entonces, fluye por aquí, por este cable, pasa por el diodo número ¿qué? No sé si se aprecia qué número es este diodo. Ese es el diodo 2. El diodo 2 pasa a través del resistor de carga
retorna y llega a este nodo. ¿Por cuál diodo fluye la corriente? ¿Por diodo 1 o por diodo 3? Por el diodo 3. Ahora, ¿por qué no se va por diodo 1? ¿Alguien me dice por qué? Porque el mismo diodo no lo permite. Pero ¿por qué no lo permite? Entonces, o sea, ahora sí que viene la pregunta, ¿por qué entonces el diodo número 3 sí lo permite? Viene por aquí y cierra acá, en el 0. Es ¿Por qué? por la separación que hacen los diodos de los ciclos, semiciclos positivos o negativos. Una forma de explicarlo, fíjense bien, es tratar de analizar cómo están polarizados los diodos. O sea, no es nada más porque ahorita, por ejemplo, ¿no? Que yo estoy explicándolo, nada más porque yo dije, ¿no? Debo de mencionar la polarización de los diodos. ¿Está claro? Debo de ver cómo se polarizan. Entonces, hagan el análisis, por ejemplo, del diodo. Vamos a empezar con el 2, que fue el primerito. ¿Cómo está polarizado el diodo número 2, dado que el positivo, es decir, el mayor voltaje, se encuentra en su ¿qué? ¿En qué terminal se encuentra el voltaje positivo, digamos, o de mayor valor, vamos a decirlo así? ¿En el ánodo o en el cátodo? El ánodo. Ánodo. En cambio, ¿qué pasa con el diodo número 1? ¿Cómo está la polarización? Pues ahí está al revés, es decir, lo positivo está en el cátodo. Dice, no, pues por aquí no pasas. ¿Está claro? No hay corriente. O sí hay corriente. ¿Qué corriente hay? ¿Cómo se llama esa corriente pequeñita que sí fluye de todos modos? ¿Sí se acuerdan? ¿Es la de fuga? La de fuga. Bien, entonces, por eso es que pasa por el diodo 2, luego llega al nodo que está del lado izquierdo y no va por el diodo 1 porque simplemente dice, ¿qué polarización tienes? Pues inversa, o incluso se puede decir que ni estás bien polarizado, ni en directa ni en inversa. Es decir, la corriente no regresa a donde mismo. ¿A dónde debe de regresar? Al otro extremo, ¿sí lo ven? Tiene que regresar al otro extremo. Entonces viene, pasa por el diodo número 3 y se cierra aquí en 0. ¿Está claro? Eso fue el primer semiciclo, ¿qué? El positivo, si le quieren llamar positivo. Y luego viene el segundo semiciclo, que es el de aquí abajo. Lo pongo de color rojo. Ahora, ¿cómo pondría la polaridad en el, ¿cómo se llama? En el transformador? ¿Dónde pondría el 0? ¿Y dónde pondría el positivo? ¿Sí ya me di a entender? A lo que viene el siguiente semiciclo, es decir, el siguiente sentido de corriente. ¿Cómo sería? ¿Sí se dieron cuenta cómo puse la polaridad en el primer semiciclo, que fue de color negro? ¿Dónde puse el Sí, positivo? sí, es positivo, ¿no? En la primera parte. También del otro lado, Entonces, ahora, ¿cómo quedaría el positivo? ¿En dónde quedaría el positivo? arriba, No, arriba está ahorita, está en el de color negro, el positivo, ¿dónde quedó? Aquí arriba, ¿sí lo ves? Aquí arriba está el positivo. Y en cambio el negativo o 0 está en la parte de abajo. ¿Quedó claro o no? Entonces así estaría 0 abajo, positivo arriba. Pero viene el siguiente semiciclo que lo dibujé de color ¿qué? ¿De qué color lo dibujé? el rojo, Rojo. Y entonces tengo que voltear la polaridad en el transformador. ¿Dónde está el 0 y dónde está el positivo ahora? el 0 quedaría arriba, Ajá. ¿Y el positivo? abajo.
abajo. Por cierto, me equivoqué, perdón. Es que le voy a poner color rojo, ¿no? Color rojo. 0, entonces dijimos acá arriba y el positivo aquí abajo. Entonces ahora la corriente convencional sale por el cable de abajo, no por el de arriba. Entonces viene por aquí, llega a este nodo y fluye por el diodo número ¿qué? Por el 4. El 4. El 4. Y entonces, no sé si se fijen en la carga, qué sentido tienen los dos semiciclos. Tiene Hacia el abajo. mismo sentido. El mismo sentido, hacia abajo en este caso, hacia abajo. Ahí está, lo voy a tratar de dibujar, ahí está. Continúa la corriente por el cable, entra por este cable, y ahora sí, ¿cuál diodo escoge? ¿El 1 o el 3? El 1. El 1. El 1, y cierra a donde está el potencial de ¿qué? De 0 volts. Eso es lo que se debe de cumplir. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué corriente está fluyendo en la carga? En el resistor, en este caso, es un resistor. El semiciclo positivo, ¿dónde queda? Aquí, ¿no? Y el negativo, también. Entonces, los dos semiciclos tienen el mismo sentido. ¿Quedó claro o no? Y entonces la pregunta es, hagan el análisis. Si yo les preguntara qué tipo de corriente fluye por el transformador. Por el transformador que viene siendo la entrada, pues es la alterna. En la alterna. La pregunta es, ¿eso pasaba con el de onda, el de media onda, perdón? ¿Qué tipo de corriente le fluía al de media onda? ¿Sí quedó claro la pregunta o no? También en la entrada del transformador. Ajá, en el transformador, pero en el media onda, que te quede claro. Ahorita lo voy a tratar de proyectar, a ver si me alcanza el tiempo antes de que contestes, y si no, no importa, contesta, ¿no? ¿Qué tipo de forma, más bien, qué tipo de corriente le fluye al convertidor de media onda? No el de onda completa, sino el de media onda. Pues aquí tengo en mi apunte que la gráfica también es de alterna. A ver, ahorita lo vemos precisamente. Hasta voy a borrar algo. Aunque antes tengo... Bueno, sí, ahorita. Eso es lo que quiero que analicen, cómo la gran diferencia entre los dos convertidores. Fíjense bien. A ver si lo alcanzo a borrar. Permítanme para que no se vea tan feo. Ahí está ya. Más o menos. Quedó todo borroneado, pero ahí va, ¿eh? Les voy a proyectar ahora el de media onda. ¿Quedó claro? Ahí va. Permítame. Este es una pestaña. El 4. Ahí va. No sé si lo vean. ¿Ya lo están viendo, compañeros? Sí. Este convertidor, ¿cuántos diodos tiene? ¿Uno? Uno solo. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de corriente, por desgracia, fluye en la malla donde está el diodo, que nada más es un solo diodo, repito? ¿Sí lo ven o no? Sí. Es una sola malla, no es como en el otro, que hay más de una malla. E incluso en el otro, en el convertidor de onda completa, hay 2 mallas. Aquí, déjame contar la nombre, que 2, 1, 2, 3 mallas. Pero bueno, ¿aquí cuántas mallas son?
Una sola, Es ¿sí lo una ven? malla. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de corriente? Repito la pregunta de hace ratito. ¿Qué tipo de corriente le fluye ya al transformador? A toda esta malla, fíjense bien, aquí lo voy a dibujar. Por culpa del diodo, claro está. ¿Qué tipo de corriente le fluye al diodo, le fluye al resistor y le fluye al transformador? Pues es alterna. ¿Cuántos sentidos tiene la fuente de alimentación? En este caso, el secundario del transformador. Tiene dos, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces hacemos lo mismo. Primero pero ahora mejor no le cambio los colores. Voy a hacer el mismo análisis. Voy a dibujar la señal sinusoidal. ¿De qué color puse el primer semiciclo? ¿Alguien se acuerda? Negro. 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 Entonces, para no perder, no pensar con que ya lo cambié, va a ser negro. El primer semiciclo. ¿Cómo se polariza el transformador? ¿Dónde pongo el positivo y dónde pongo el negativo? En el secundario, ¿verdad? Pues sería positivo arriba y cero abajo. Exacto. Cero abajo. Perfecto. Entonces, si hago esto, ¿cómo se polariza? Ahora sí no puedo hablar de diodos. ¿Cuántos diodos tengo ahí? Uno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se polariza este diodo? De manera Se directa. polariza en directo. En directa. Ahí está. Entonces, ¿la cantidad de corriente que fluye por la malla es alta o es baja? Salta. Es alta. Entonces, es lo que veo como el primer semiciclo. Ahí está. ¿Qué pasa después en el segundo semiciclo? Que lo voy a poner de color, ¿qué? Rojo, ¿verdad? ¿Cómo va el sentido de la corriente? Opuesta a la del primero. Ajá, ¿por qué? Porque el positivo ahora ¿dónde está? ¿Y dónde está el cero? El positivo estaría abajo y el cero arriba. Eso es todo. Entonces, ¿cómo se polariza el diodo? En inversa. En inversa. ¿Qué cantidad de corriente le fluye en inversa? Cero o la mínima que La permita mínima. pasar el Es que diodo. fíjate que no podemos decir que cero, repito, hay que tratarnos de meter la idea, todos los del ECIME, bueno, estoy hablando de la carrera de Ingeniería de Comunicaciones y Electrónica, que no es cero. Aunque algunos profesores más adelante les metan la idea de que no, este es cero, no es cierto. Siempre tiene corriente de, ¿cómo se llama? Hasta tiene nombre esa corriente, ¿cómo se llama? Corriente de fuga. De fuga, existe, lo que pasa es que no la podemos medir tan fácilmente, pero existe. Entonces es lo que dibujé aquí abajo, casualmente ¿de qué color puse la parte de abajo de la señal que está del lado derecho? En rojo. En rojo, casualmente. Entonces ahí quedó, sí hay una pequeña cantidad de corriente que produce una caída de potencial en el resistor y que es baja, es bajita, tan baja que luego, repito, agarro y tomo el osciloscopio y ni lo puedo medir, nada más le estoy haciendo al cuento, porque es muy, muy pequeño, pero existe. Entonces, la pregunta persiste, ¿qué tipo de corriente le está fluyendo a la malla? ¿Alterna? Alterna sí es, porque tiene un semiciclo grandotote y un semiciclo muy pequeñito en la parte de abajo, pero entonces alterna. Pero sin embargo, también aparece qué tipo de corriente en esa malla. Se podría decir directa. Directa. ¿Qué tipo de corriente le fluye al transformador? Está capciosa la pregunta, pero está bien. ¿Qué tipo de corriente le fluye al transformador? No al diodo, no al resistor, que es la misma, por cierto, les ayudo. ¿Qué tipo de corriente le fluye al transformador? ¿Alterno? Alterna, pero también le fluye ¿qué? Directa. Directa. Le fluyen las dos corrientes, la alterna y la directa. Entonces, recordando ahora el de qué.
el de onda completa. ¿Cómo es el caso del de onda completa? Ahí está. ¿Qué tipo de corriente le fluye al transformador en el de onda completa de 4 diodos? Alterna. Alterna, no es corriente directa. El transformador no le fluye corriente directa. Y bueno, y por si no se los han dicho, ¿con qué tipo de corriente debería de funcionar el transformador? Siempre. O sea, idealmente, pues. Con directa. No, ahí le das en la torre. Saturas al núcleo. Sí, ¿verdad? ¿Es con qué? ¿Con Pues alterna? como- ¿Pero por qué, profe? Para eso está, porque pues con directa lo saturas al núcleo y vienen unas broncotas en el transformador. ¿Sí quedó claro hasta ahí? Sí, profe. Pero, por ejemplo, Sí. la de la luz que está a 60 Hz, ¿no? La Ajá, frecuencia es alterna, es alterna. pero en cortas distancias es como si fuera directa. No. ¿Por qué? A ver, yo te pregunto, ¿por qué podemos hacerle fluir? A ver, si yo te preguntara que ahorita tuviéramos la oportunidad de estar en el laboratorio y decirte, ¿sabes qué? En la línea yo estoy seguro que está fluyendo qué tipo de corriente. En la línea de alimentación, ¿qué tipo de corriente fluye? En la línea que tenemos en casa, en los laboratorios también. Alterna. Alterna. Y entonces si yo te dijera, quiero que ahorita en este momento lo hagamos a la mala, quiero que le hagas fluir corriente directa a esta cosa. A la fuente, ¿eh? ¿Qué harías? Le ponemos un rectificador de media onda. Y ya le dimos en la torre. ¿Está claro? Ya le estamos haciendo fluir ¿a quién? Al transformador, pero no al de nosotros. ¿A cuál transformador le estamos haciendo fluir corriente directa? Al de la CFE. A la de la CFE. Y ahí les va la mala noticia, y que México, fíjense, tantos años de que entraron este tipo de fuentes. ¿Sí se acuerdan que les comenté que las fuentes, qué hicieron con el transformador? Las fuentes actuales. ¿Qué hicieron con este transformador que está aquí en medio? Ahorita está mostrando el de onda completa, ¿o estoy mal? Sí, está de onda completa. Entonces, ¿qué hicieron con el transformador? Lo quitaron. Dicen, ¿sabes qué? Vamos a quitarlo porque es muy estorboso, produce mucho ruido, produce mucho calor, el tamaño es tan grande que nos estorba para todo. Entonces, ¿qué hicieron? Quitarlo, claro, con tecnología, no nada más lo quitaron porque sí. Ya después hicieron lo que se llama la fuente, ¿qué? ¿Alguien sabe el nombrecito? Fuente conmutada, es la que utilizan las computadoras, es la que utilizan nuestros cargadores de los celulares, etcétera, etcétera. Todas estas fuentes utilizan este tipo de fuentes sin transformador. Entonces, imagínense qué harían si estas fuentes las hicieran con la de media onda. ¿Quién me dice? ¿Qué harían? Con el de media onda, por Si desgracia. esas fuentes usaran rectificador de media onda, pues haría fluir ambas corrientes en algún transformador. Ajá. ¿En cuál transformador haría fluir ambas corrientes? ¿En cuál? Por desgracia. Así lo estoy borrando. En el de la CFE. En el de la CFE. Ya le dimos en la torre al de la CFE y lo hacen todavía a la fecha. Yo he descubierto algunos equipos que tienen circuitos convertidores con un solo diodo. Claro que son circuitos pues, que precisamente se quieren ahorrar porque son muy pequeñitos. Entonces los hacen ¿de qué? De media onda. ¿Quedó claro? Oiga, profe. Ahí está. Sí. ¿Será que cuando estaba luz y fuerza y los transformadores tronaban a cada rato, sería por algo parecido? No, ese ya es otro asunto. Ese sí ya es otro asunto. Mira, lo que quiero transmitirles con esto, fíjense bien,
A ver si me he dado a entender hasta aquí. ¿Quedó claro ahorita la explicación de que no tiene capacitor? No tiene, ¿qué? Capacitor. Ninguno de los dos casos lo expliqué con capacitor. Les pregunto, ¿qué pasa en el momento que pongo el capacitor de pilón? Porque sí va el capacitor. Solamente la fuente que nos vendieron en el instituto no lleva capacitor. Esa fue una trampa. Pero todas las demás fuentes, ¿qué llevan? ¿Llevan qué? Capacitor. ¿Qué pasa en el momento que yo introduzco el capacitor? En ambos casos. En el de media onda, en el de onda completa. ¿Qué pasa? Primero aquí está ahorita a la vista el de media onda. ¿Qué pasa si pongo el capacitor? ¿Alguien se acuerda? Ya lo mencionamos en la clase anterior. ¿Aumentaba la corriente? ¿Verdad? Sí, cierto, aumenta la corriente. ¿Y qué pasaba con la forma de onda de la misma corriente? Manifestando lo que acabas de decir, que aumentaba. ¿Qué pasaba? Había una carga y descarga del capacitor. O sea, ya no bajaba la onda completa, sino bajaba la eso mitad de la pasaba. onda. ¿En dónde pasaba lo que acabas de decir? En la carga. Tienes razón. Se vería esto, ¿no? Algo así, ¿no? Ya lo rectificó, ya lo filtró. Entonces se vería una señal que sube y baja, pero ya no tanto. ¿Está claro? Pero, ¿quién, a cambio de qué pasaba esto? Qué bueno que pasaba esto en la carga. Pero a cambio de qué, ¿cómo se va? ¿Pagando quién? Voy a redibujarlo aquí con rojo, así. El diodo. ¿Qué le pasaba al diodo? ¿Qué le podía pasar al diodo? ¿Qué recibe el diodo por desgracia? Se dañaría. Picos debido a los picos de ¿qué? De corriente. ¿Sí se acuerdan? Picos altos de corriente. Exacto. Antes valían ¿cuánto? BP entre pi r, ¿se acuerdan? Pero después, cuando ya le introduzco el ¿qué? El capacitor, ¿qué pasa con los picos de corriente? Más o menos los voy a dibujar con color azul. Aquí así. En este espacio pequeño se hacían de este tamaño. Grandotes. Así. En este espacio de conducción del diodo se hacían grandotes y entonces si era BP sobre pi, a lo mejor aumentaban hasta 5, 6 o hasta 8 veces esos picos en donde incidían, picos de corriente, en donde incidían o inciden, en donde están ahora sí que fregándolos, díganme ustedes. Y que ya lo comentamos ayer, ¿en dónde? ¿En qué dispositivo? ¿La resistencia de carga? No, en la resistencia de carga, ¿qué tipo de voltaje tiene y corriente? Pues es esa ondulación del voltaje de rizo, ¿te acuerdas? Pero entonces, ¿dónde se va a manifestar la corriente, por desgracia? Habíamos dicho que al agregar el capacitor... en el diodo. En el diodo está pico y pico, ahora sí, esos picos de corriente están amolando al diodo. Y les decía yo, el profesor que les dice, no saben qué, póngale capacitores para quitarle esas ondulaciones más. Pues sí, reduce el voltaje de rizo, pero ¿qué pasa con estos picos de color azul que dibujé? Que aumentaban y dañarían al diodo. Al diodo. En primer lugar, se hacen angostos en el tiempo, se hacen angostitos, pero también si se hacen angostos, se hacen más altos todavía. ¿Está claro? Voy a superponerlo aquí y se hacen unos picotes así. Esos picos, repito, ¿en dónde están golpeando, por decir algo? Picos de corriente. ¿En dónde? ¿En el diodo? En el diodo. Pero también vayan sobre toda la malla, en donde también están picando o golpeando estos picos. ¿Quién me dice? Aparte de ¿cómo se dice? Del diodo. ¿En dónde también?
No hay mucho en donde ver, compañeros, no inventen. Como si fueran 20 Pues, mallas, ¿no? En toda la malla, ¿no? Porque sería la Toda la malla. corriente. ¿Y qué incluye esa malla? Aparte del diodo. ¿Podríamos decir que la impedancia total o el resistor de carga? No, el resistor de carga ya esa parte está en la segunda malla. ¿Sí lo ves o no? Ah, sí, cierto, sí. Lo que separa las mallas, ¿qué elemento o dispositivo separa las mallas? Más bien Sí, está es en el medio de las capacitor. mallas. El capacitor está en medio. La malla del lado derecho tiene broncas de voltaje, pero ¿quién tiene la malla del lado izquierdo de qué tiene broncas? ¿La fuente? La fuente es la que tiene el problemota. ¿Y quién es la fuente? Si no le pongo transformador, que es lo que se hizo se sigue haciendo, mentira. Se sigue haciendo a la fecha. Si no le pongo transformador, ¿quién está recibiendo esos picos de corriente? ¿La fuente? La fuente. CFE, en este caso CFE, está recibiendo los trancazos de las fuentes, porque no sé ahorita cómo estén conectados ustedes, alguien de ustedes, ahorita por tomar una estadística, ¿cuántos de ustedes tienen conectado su cargador de celular o su cargador de computadora? Ahorita conectado, ahorita en este momento. Yo, profe. Ahí está, cada uno, dos. Yo lo tengo conectado en mi cargador de mi batería de mi computadora. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Los que contestaron sí, que a lo mejor de los cuántos estamos, de los 26 o 25 que somos, a lo mejor ahorita 20 tienen conectado en este momento su cargador de baterías y le están amolando a CFE ¿con qué? Con los picos. ¿Con los picos de qué? Con los picos de corriente. Lo estamos amolando. Y CFE no ha dicho nada. Bueno, sí, ya dijo algo, por cierto. Ya dijo algo, pero no ha hecho gran cosa. México debe de trabajar en eso, que no se presenten esos picos de corriente en las fuentes de alimentación, es decir, en CFE. No deben de presentarse, no deberían. Y entonces, ¿qué están haciendo los gringos, japoneses y anexas? Pues nos venden estas fuentes y nadie dice nada. ¿Está claro o no? ¿Hasta ahí alguna pregunta, compañeros? Ya me hizo sentir mal. Ahí va otra. ¿Qué tipo ya con capacitor? Ahorita hablé de media onda, ¿quedó claro? ¿Qué tipo de picos se presentan en el de onda completa? También en la fuente. ¿Quién me dice? Ahí lo muestro. Ya están ahí conectados, sin transformador, y dice, ¿le pongo qué? Para que, ahora sí que para amolarlo más, porque ahorita está sin amolarse, porque no tiene qué, aquí, que no tiene conectado todavía. ¿Qué voy a conectar aquí en paralelo? El capacitor, que todas las fuentes lo llevan. Que por cierto, precisamente han tratado los investigadores de decir cómo quitamos ese capacitor para que no amuele tanto. No lo han logrado. Yo dudo que lo logren, ¿no? Pero bueno, ahí está el capacitor puesto. ¿Qué pasa y en dónde golpea los picos? Repito. ¿A quiénes golpean los picos? De corriente, ¿verdad? A los diodos y a la los fuente. diodos y a la fuente. Pero la pregunta que les hago a todo mundo, ¿cómo son los picos en la fuente? ¿Cómo son? En primer lugar, ¿qué forma de onda tenía cuando no estaba el capacitor? Voy a borrarlo, borro el capacitor. ¿Qué forma de onda tenía la corriente en los cables del transformador? ¿Sí se acuerdan? Ya lo borré, pero... Alterna. Alterna. La misma forma de onda que dibujé aquí abajo. ¿Sí lo ven? Acá está abajo. Igualita la forma. No es cierto, no tan igual. ¿Qué creen que pase? Por culpa de los dioditos en la parte de en medio, ya no está igualita, ya se distorsiona. Ya no se medio bonita. Veríamos algo así. Voy a tratarlo de dibujar más o menos. Vendría así la senoide y en la parte de en medio se vería como un brinquito
y luego ya aparecía el otro semiciclo. ¿Por qué? Por culpa de los ¿qué? De los diodos. Cada vez que cruce por 0 hay un pequeño voltaje y ya después viene el otro ¿qué? Semiciclo. ¿Quedó claro o no? Entonces ya distorsiona. Pero, ¿qué pasa? Repito la pregunta. Cuando ya pongo el capacitor, esa corriente que es alterna, ¿qué forma de onda adquiere? ¿De corriente directa? ¿No? Recuerda que ¿qué tipo de corriente le fluye al transformador? ¿Corriente qué? Alterna. Le meto el capacitor, ¿cómo va a ser la corriente de todos modos en el transformador? Alterna. Va a ¿Qué ser vuelve a ser alterna, alterna? pero entonces, ¿qué le cambia? Por culpa de haber metido el capacitor. Va a ser alterna, ¿eh? Pero ¿qué le cambia? Que se va a ver en lugar de esto, Los picos. los picos. Pero ¿cómo La se van a ver amplitud esos? van a ser más altos, grandes. Va a ser más alta en primer lugar. Pero ¿cómo va a ser esos picos? Un poco más angostos. Aún no sé. Angosos sí, pero van a ser positivos y van a ser ¿qué? Aquí ya no me alcanzó. Pero van a ser Negativos. entonces van a ser picos positivos y picos ¿qué? Negativos. Picos positivos, picos negativos. Pero picos de corriente muy altas. Esas son los que están golpeando ¿a quién? ¿A qué están golpeando? Aparte de los diodos. En los diodos también hay picos. Pero ¿en dónde están también los picos, por desgracia? En la fuente. En la fuente. Eso es lo que están haciendo con México y con la gran mayoría de los países de Latinoamérica. Y no descarto que los países antes llamados del tercer mundo están igual que nosotros. O sea, nadie hace nada. ¿Quiénes tienen la obligación de hacer algo? ¿Qué área del conocimiento debe de hacer algo en contra de estos picos? ¿Quién me dice? El Simvestav. Los investigadores, tienes razón, pero del área de electrónica, ¿quedó claro? Y entonces, por ejemplo, déjame acordar, no, ni lo acabó, creo que ni lo acabó. Hubo un intento de tesis. No, sí lo acabó. Creo que sí se tituló. Un chavo hizo un aparatito que volaba los picos. Los quitaba, decía, le llama sintetización. O sea, sintetizaba la señal y la volvía a hacer sinusoidal. Y era electrónico. Y pues se tituló y nunca lo vendió. Esa es otra bronca. Y por desgracia, yo no tengo ningún ejemplar. Me hubiera gustado quedar con uno y venderlo, pero no. Qué mal, ¿no? No, porque además es fraude, ¿eh? Porque el instituto se adueña de tus ideas. Cuando tú, bueno, no sé si sepan eso, van a hacerlos firmar. Antes no pasaba eso. Yo no firmé nada cuando hice mi tesis. Pero ahora los alumnos les hacen firmar eso. Hagan cuenta que bajita la mano están cediendo sus derechos al instituto de cualquier ganancia que se obtenga con su tesis. Hagan de cuenta. Antes no pasaba eso, ahora sí ya pasa eso. Pero bueno, ahí cuando les toque a ustedes, pues ya estén conscientes de qué firman, ¿no? ¿Sale, vale? Pero sí quedó claro entonces esto o no. Y es toda una teoría súper compleja que vemos en la materia de electrónica de potencia, que dice más o menos así. La señal que están viendo ahí con esos picotes se le llama señal distorsionada. La señal que ya, aunque no tenga el capacitor y tiene ese pequeño cambio en medio, en el cruce por 0, también se llama distorsionada. Entonces, ¿cómo definirían ustedes la distorsión en esta área? Es la electrónica de potencia, precisamente. ¿Qué es la distorsión? ¿Cómo definirían la distorsión? Si ya les dije que las señales con esos picotes está distorsionada. La señal sinusoidal, pero que tiene esa distorsión ahí, como ese cambiecito en medio, también está distorsionada. Por lo tanto, ¿qué dirían que es una señal distorsionada?
¿Qué diría? Es una modificación a la señal de entrada. ¿Pero cuál es la señal de entrada? Defíneme la señal de entrada. Pues sería la de 120. ¿Pero qué forma de onda? Dime la forma de onda. Forma de onda, pues sinusoidal. La sinusoidal. Y yo les digo a los alumnos cuando les doy electrónica de potencia, la señal sinusoidal fue la que diseñó Dios. Bueno, si no crees en Dios, ni modo. ¿Por qué sería la que diseñó Dios? Por simetría. Porque es perfecta. Con ella se trabaja perfectamente toda la electrónica, todas las comunicaciones, a la fecha, no son cuentos, con la señal que sinusoidal. ¿Y quién descubrió esto? A ver, qué personaje es matemático. Sí es matemático. Creo que es físico matemático incluso. Que descubrió esto y hasta lo plantó o lo estampó en ¿cómo se llama? En ecuaciones, no nada más así. Y lo descubrió. ¿Quién fue? Y tuvieron un curso de eso, creo. Sí, acabaron con las matemáticas. Joseph Fourier. Fourier. El señor Fourier descubrió eso. ¿Qué dijo su enunciado? Y que sí fue cierto. No es nada más un cuento, es la realidad. ¿Qué dijo? Una de las cosas que dijo, porque dijo muchas, pero bueno, referente a esto, ¿qué dijo? Que toda señal se podía representar con funciones seno. Exacto, y cosenos, ¿verdad? Por ahí. Senos y cosenos, ¿no? Sí. Sí, y no es un cuento. Ustedes toman estos picos que ven aquí, esos picos de corriente que se formaron, ustedes pueden hacer una sumatoria ¿de qué? De senos y cosenos y los fabrican, los hacen. Y por lo tanto pueden descomponerlos también. Y actualmente lo podemos hacer nosotros, sí o no, descomponer esos picos y mostrar qué, senos y cosenos. ¿Cómo lo haríamos? Ya con el avance de la tecnología, ¿cómo se llaman esos circuitos que descomponen una señal, que podrían descomponer una señal en senos y cosenos? ¿Cuál sería? ¿Una señal analógica? Sí, pero ¿qué sistema electrónico te permitiría descomponer las señales estas que están dibujadas ahí, picos, pero que volvieran la sumatoria de muchas senos y cosenos? ¿Qué circuitito? ¿Cómo le llamarías? Un circuito que, haz de cuenta que metes los picos así y del otro lado ya aparecen una bola de senos y cosenos. Es lo que enunció Fourier. Y fue el verdadero, que fue lo padre de este asunto. ¿Qué circuito haría eso? Sí lo conocen, compañeros. Bueno, según yo. Entonces, cuando yo me pregunto muchas veces, pues, ¿qué ven en la materia de circuitos, no? No sé ni qué vean. Qué mal está. Pero bueno. O lo deberían de ver en matemáticas también. Pero no como circuito, al menos como principio. ¿Vale? En un circuito RC se presentaría, ¿no? También. Va por ahí, compañeros. Un circuito RC, un circuito RL o la combinación RLC. RSL, ¿no? ¿Cómo se llaman esos circuitos? Puede ser que también le digan circuito tanque. ¿Perdón? Circuitos resonantes. No tan específicos. Porque pues ya resonantes ya son todavía más complejos. ¿Cuál sería? No es multifrecuencia, ¿verdad? Perdón, ¿cómo? Salma, repito. ¿Multifrecuencia? Más o menos, pero dijiste el nombre opuesto, digamos. A ver si me doy el Que sean periódicas. Sí, definitivamente son periódicos, sí, cierto. Pero, a ver, dime, por favor, ¿qué circuito? A ver, voy a tratarlo de dibujar y a ver si de esta manera me doy a entender lo que quiero. A ver, fíjense bien, permítame un segundo. Es pestaña, así está. Ahí va. ¿Sí se ve la pizarra, compañeros, o no?
Sí, profe. Es que lo que dijo Fourier, y si fue cierto, repito, y ahora con la electrónica lo podemos hacer. Dice, ¿sabes qué? Por culpa de los diodos, ¿qué señal se presentó en el transformador? ¿Sí se acuerdan? Picos para arriba y pico para ¿qué? Para abajo, negativo y positivo y ¿qué? Y negativo. ¿Quedó claro hasta ahí? Esto es. Ahí están. Pico para arriba y periódico, vuelve a presentarse hacia arriba, hacia abajo, periódicamente. ¿Quedó claro hasta ahí o no? Así, Sí. ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Fourier me dijo lo siguiente. Todas estas salidas, n salidas, porque son infinito, ¿eh? Pero eso no lo podemos hacer en la electrónica. Está bien que sí hemos avanzado, pero no podemos presentar todos. ¿Cómo se llamaron los componentes de las señales? ¿Tienen nombre? ¿Alguien lo sabe? Cada una de esas salidas, ¿qué se va a ver, compañeros? Senos y qué? Senos y cosenos, ¿se acuerdan o no? Una bola de senos y ¿qué más? Y cosenos. Un infinito de distintas ¿qué, compañeros? De distintas ¿qué? ¿Qué es lo que cambia? Que está mal dibujado, por cierto. La regué. ¿Distintas qué? ¿De distintas frecuencias? De distintas amplitudes. También las dos cosas, de distintas amplitudes y de distintas ¿qué? Frecuencias. Entonces vamos a suponer que alguien de ustedes hace su tesis y dice, a ver si es cierto. Mi tesis consiste en descomponer estas señales en senos y cosenos. ¿Cómo le llamarían a este circuito? A este sistema, si le quieren llamar sistema. ¿Cómo lo lograrían? ¿Qué le meterían ahí? Y ya alguien lo mencionó sin querer. Que hay adentro para lograr descomponer las señales en múltiplos pares e impares también a veces, pero preferentemente pares, porque ya es otra teoría, de tal manera que cambia la frecuencia y cambia la amplitud, o sea, son más chaparritos, más grandes, etcétera, etcétera. El primer armónico, segundo, etcétera, ¿sí se acuerdan de eso? Bien, entonces, ¿cómo lo conseguirían con electrónica? Electrónica, sí es electrónica. Desde la eléctrica lo puede hacer, pero más la electrónica lo hace mejor, porque meten dispositivos electrónicos precisamente. ¿Un decodificador? Híjole, bájate de nivel, le quedó grande el nombre. Va por ahí. Demasiado grande. ¿Por qué está compuesto esta señal de picos positivos y negativos? Periódica. Repito, ¿qué dijo Fourier que está compuesto? ¿Por señales qué? Es que por lo que entiendo la gráfica de los picos es de señal discreta, señal analógica, ¿no? Mira, se convierte un poquito en discreta, sí, pero no estoy hablando de la entrada, sino porque está compuesta, según Fourier, esta señal, y lo tienes a la salida de tu circuito. ¿Por qué está compuesta? ¿Por la suma de qué? De señales senoidales de frecuencias múltiplos de la original. Si la de la entrada era de 60 Hz, una de ellas va a ser ¿de cuánto? Esos son 120 armónicos. De 120, la otra va a ser ¿de cuánto? 240. Ya te mandaste, la siguiente era 180, ¿no? Sí, ¿no? Cierto. Sí, múltiplo. Sí, te brincaste mucho. Luego 240 y luego 300, luego 300, ¿qué? 60, etcétera. 60. Todas esas. Entonces, eso, repito, Fourier lo concibió, pero no lo comprobó. En cambio, si ahorita estuviera Fourier, nos exigiría a los electrónicos hacer eso. Oye, ya tienes toda la tecnología para hacerlo. Entonces, repito, ¿qué habrá allá adentro? Ya lo vieron ustedes como, ¿cómo se le dice? Como circuito, pues.
y ya alguien se anticipó un poquito, pero le dije que elevó el nombre. ¿Cuál nombre dijo el compañero? Circuito que le llamó. Un decodificador. Uno es decodificador, es demasiado porque no estamos hablando de digital. Y el otro, anterior a ese, dijo un circuito ¿qué? ¿Sí se acuerdan que podría decir como convertidor? Sí, también convierte, pero es resonante. ¿Te acuerdas que mencionó el resonante? Está un poquito elevado, que al fin y al cabo sí lleva algo de resonante adentro. Pero son circuitos que, ¿con qué se conseguiría esto en primer lugar? ¿Con qué elementos básicos? Los conocen, compañeros, como si fueran 20 los que conocen. Ahorita apenas llevamos uno y no pasamos de uno, ¿no? De los de semiconductores. No es semiconductor, son dispositivos pasivos básicos. ¿Cuáles son? El capacitor y el inductor. Exacto, con eso, ¿qué conformas? ¿Qué circuitos formas con capacitores e inductores juntos, ¿verdad? Un circuito LC. Exacto, ese circuito LC, ¿cómo le puedes llamar? ¿O qué puedes conformar? Ya lo vimos, creo que sí, con ustedes, creo que sí lo vi. Sí, creo que sí. ¿No sería un filtro? Sí, son filtros, compañeros. Fíltralo a esa frecuencia, fíltralo a tal frecuencia, fíltralo a tal, o sea, que las demás frecuencias no pasen, que por mi salida nada más pase la de qué frecuencia, la de arriba, ¿cuánto sería? Dijimos, múltiplo de 60, el primero, ¿cuál sería? 120. El segundo filtro, ¿a cuánto estaría sintonizado? Es decir, resonando. ¿Resonando a qué? 180. A 180. El tercero, ¿a 2 qué era? A 240. 240. El cuarto a 300, etcétera. Son filtros los que veríamos adentro. Y eso ya lo podemos hacer. Podemos descomponer cualquier señal en senos y cosenos. ¿Quedó claro hasta ahí, compañeros, o no? Y que conste que cualquier señal, no nada más esta que dibujé, ¿cuál otra podía dibujar aquí a la entrada? ¿Quién me dice? Una que se les ocurra, que no sean picos. Una onda cuadrada. Una cuadrada es de las que más manejamos. Agarramos, introducimos una señal, ¿qué dijimos? Cuadrada, alterna, ¿va? Preferentemente alterna. Más, bueno, con la misma, más o menos el mismo ciclo útil, etcétera. Ahí está. Y entonces, ¿qué obtenemos a la salida? De todos modos, ¿qué obtiene? Senos y cosenos. Exacto. Obtenemos eso, senos y cosenos. Eso lo enunció el señor Fourier, ¿no? Pero la señal perfecta, la señal de Dios, ¿cuál es? Ya lo comenté. La senoidal. La senoidal, esa es la perfecta. Esa la diseñó Dios. Las otras señales, ¿quién las diseñó? La cuadrada, ¿quién la diseñó? El hombre. El hombre. Y la regó. Y luego todavía se atreven, fíjense, esa señal cuadrada, por muchos años también en México, todavía me encontré, más bien fui jurado de un compañero que se tituló, alimentaba a los circuitos con señal cuadrada, y dije, ay Dios mío, qué amolada le estás metiendo a todos los sistemas. Y todavía se atrevió a comentar que podía la señal cuadrada alimentar equipos de comunicación. Le digo, quítalo eso de tu tesis, porque si no te repruebo aquí mismo. Eso no es cierto. ¿Qué creen que pase con la señal cuadrada si yo la utilizo para alimentar, por ejemplo, la fuente de un transmisor? En lugar de usar la senoidal de la línea, que yo le metiera la señal cuadrada que él obtuvo. ¿Qué creen que pase en un equipo de comunicación? Mandaría señal cortada. Metería ruidos, ¿me entienden? Metería ruidos, estaríamos oyendo ahí un ruidito, y oye, ¿esto qué es? ¿Por qué se oye mal el transmisor o el receptor en su defecto si estamos del otro lado, no? ¿Sí quedó claro? Metería broncas de ese tipo. Entonces esa señal no se debe de utilizar y en México se estuvo vendiendo por mucho tiempo. Entonces, por decir algo,
tuve la oportunidad de estar en Playa del Carmen, ahí fue el primer lugar, de los primeros lugares donde vi estos paneles solares que absorben energía y presentaban del otro lado señales, y ya los vendían en ese tiempo sinusoidal de 60 Hz. Entonces ya ellos, en un momento determinado, la mayoría del día, ellos no pagaban, ellos al contrario le vendían a CFE, que no está permitido, pero lo vendían. Pero señal de qué tipo generaban ellos, repito. O deberían de generar, pues. ¿Cuál es la señal de Dios? Ya se los dije. Sinusoidal. Deberían generarse. Sí, sinusoidal. Si ellos en sus paneles, después de todo su tratamiento, le vendían a CFE señales cuadradas, era súper fraude, ¿no? Si no inventes, ¿no? Es la peor señal que pueden vender. ¿Sale, vale? ¿Dudas hasta aquí, compañeros? Una pequeña plática de electrónica de potencia, pero ya ni modo. Todo está ligado, ¿no? No sé si quedó claro el rectificador. Muy bien, preguntas, dudas, aclaraciones y anexas, dígame. Creo que de momento no, profesor. Muy bien, fíjese bien. No, profe, todo bien. Voy a comentarles lo siguiente, para que vayan viendo, no es para este periodo, sería para el siguiente, la práctica número 2, y bueno, y 3 y N, las que alcancemos a hacer, ¿no? Pero la práctica 2, ¿en qué consiste, compañeros? En hacer, uno de ustedes, uno de los equipos, va a hacer una práctica de esto. Ahora sí que como con lo que puedan. No tenemos, la mayoría no tenemos osciloscopio, pero sí podemos tener idea con un, ¿cómo se dice? Con un multímetro de lo que estamos haciendo. ¿Está claro o no? Voy a poner un ejemplo, suponiendo que estén armando un circuito y lo van a probar con un ¿qué? Con un multímetro. Es decir, bueno, pues a ver si me sale mi circuito con un multímetro. ¿Cuál de los dos circuitos escogerían para empezar a hacerlo sencillo en la práctica? ¿El de onda completa o el de media onda? ¿El de media onda? Sí, ¿no? Por lo que más quieran, es el más sencillito. ¿Cuántos diodos vas a conectar? Solo uno. Solo uno, ¿no? Entonces no empiecen con el más difícil. Mi sugerencia es que empiecen con el más sencillo. Entonces, ¿pero qué sí necesitan? Ojalá y todo el mundo lo tenga, ese sí, para que no se metan en broncas con CFE, no es cierto, es para que, porque ahí sí es bastante voltaje, es porque la línea, ¿cuánto maneja de alimentación? 127. Ajá, entonces, ¿qué necesitan? ¿Qué es lo que estoy tratando de dibujar ahí? Que me salió re feo, pero esa es la idea. Un transformador. Entonces, métanle un transformador, no sean así, se evitan broncas, darse un toquecillo y cosas raras. Ya cuando entren en la materia de electrónica de potencia, ahí sí se van a molar porque van a tratar con la línea, ¿no? Bueno, pronto ahorita el transformador. ¿Y cuántos diodos vas a conectar? Solo un diodo. Solo un diodo. Perdón, voy a borrarlo porque en lugar del diodo, fíjense lo que voy a colocar. Más bien sí va a ser un diodo, pero lo voy a representar de esta manera. Ahorita les voy a decir por qué. Lo voy a representar con un bloque. Ahí está el diodo. ¿Quedó claro?
Y luego, ¿qué van a poner como carga? El resistor. El resistor. Entonces agarran y dicen, bueno, ¿qué puedo probar yo si es cierto que este diodo está rectificando? ¿Qué aparato utilizarían para de perdida decir, bueno, ya de perdida sé que sí rectifica, que no le estoy haciendo al cuento? ¿Qué aparato ocuparían? Repito, no tienen osciloscopio. ¿El multímetro? Pero ¿en qué parte de tu multímetro? Ya ves que el multímetro son varios aparatos. ¿Volmetro? Ajá, el voltmetro. ¿De qué tipo de corriente utilizarías? Dado que ya sabes qué hace el diodo, ¿eh? En corriente alterna. Corriente alterna, ¿para qué te sirve? Fíjate bien lo que dijiste. Corriente alterna, ¿dónde le pondrías en paralelo para saber de qué perdida sí está alimentado? Sería aquí a la entrada, ¿estás de acuerdo o no? Aquí que conectarías. ¿Tú qué? Tu ¿En voltmetro, ¿de qué tipo? voltímetro? En Tu corriente voltmetro alterna. de corriente alterna. Dices, en el secundario, y lo mides, ya de perdida sé que ahí hay un voltaje de corriente alterna. Voy a inventar que sí compraste el transformador de qué? De 12 volts. RMS. Eso es lo que debe de medir tu voltmetro. Pero te repito la pregunta, ¿cómo compruebas que ya introdujiste el diodo y que sí está rectificando? ¿Qué aparato utilizarías para saber que sí está rectificando este sistemita o este circuito, perdón? El voltmetro ¿De qué tipo? de corriente directa. Ahora sí, el de corriente directa. ¿Quedó claro, compañeros, o no? Entonces, de este lado, pongo el voltmetro de corriente, ¿qué? Directa en paralelo, ¿con qué? Con el resistor. Así lo pongo. Pongo la punta roja arriba y la punta de color negro abajo. ¿Qué debe de medir el voltmetro de corriente directa? ¿Qué valor debe de medir el voltmetro, dado que ya les puse cuánto vale el valor eficaz de la señal sinusoidal? ¿Sí se acuerdan de la expresión? Deberíamos de medir 8.48. No sé ni cómo lo obtuviste, no seas así, ayúdame. ¿Cómo obtuviste que fue 8.40? Creo que no, creo que no es eso, no. Ya me acordé, no. Es muy típico el valor, así que sí me acuerdo cuál es, pero no es 8 y cacho. Permítame un segundito, ¿no?
Perdón, entran llamadas que no cuenta uno con ellas, ¿no? Pero ya que... A ver, compañeros, entonces sí quedó claro. Entonces, el voltmetro se conecta así, en paralelo con R. ¿Qué debemos de medir? ¿Alguien ya supo? ¿Mide el valor promedio? Sí. ¿Cuánto es el valor promedio de una rectificación de media onda? Ni siquiera le he puesto el capacitor. ¿Cuánto es el valor promedio? O sea, sería el valor pico sobre pi, ¿no? Exacto. Eso es lo que esperaría. No sean así. Ya lo hicimos alguna vez. 12 por raíz de 2, ¿entre qué? Entre pi. Dígame el resultado. 5.4. Eso nos indicaría que pues lo hicimos bien, que de perdida sí conectamos hasta un diodo, ¿no? No conectamos otro garabato ahí, ¿no? Sí, ya me di a entender. Pero si yo les preguntara, así como está el dibujo, que midiera en lugar de, ¿cuánto dijeron? 5.4. Que midiera menos 5.4. ¿Qué dirían de eso? Menos, así, que desplegar así. Menos 5.4, ¿qué? Volts. Menos, ¿Qué dirían? O sea, que está conectado al revés. Perdón, ¿qué es lo que está conectado al revés? El voltmetro. Una es la opción del voltmetro, pero si yo te dije que esta sería la forma correcta, ¿por qué? Porque yo esperaba que el diodo subiera como todos mis dibujos, por eso lo dibujé con un bloque. Esperaba que estuviera de esta manera. No le echemos la culpa al voltmetro ni al alumno, es decir, el alumno sí conectó el borne rojo en el borne rojo en primer lugar, el borne negro le clavé el cable negro y luego puse abajo el borne negro, digo la punta negra y arriba la punta roja. ¿Qué quiere decir? Ahora, ¿a quién le echamos la culpa? Que la regamos, entre comillas. ¿Qué es lo que está mal conectado, entre comillas? Sí, porque la solución, ¿cuál es, compañeros? Cambiar de posición el voltmetro, ¿no? Y ya se acabó el relajo, ¿no? ¿La fuente? ¿La fuente de qué tipo es? No sé. La que vamos a usar, la alterna. Alterna, por Dios. Entonces, como la conectes, a él no le importa. Él dice, yo soy corriente alterna, yo voy a estar cambiando de valor positivo y negativo. A mí me importa cómo me conectes, no pasa nada. Entonces ya nada más te falta echarle la culpa a alguien. ¿A quién? ¿Al Sinvestao? No, a todos menos a las instituciones. Mira, ya me al diodo, ¿no? Al diodo, por Dios. Entonces, ¿cómo está ese diodo? Por desgracia, lo conecté mal. ¿Cómo lo estoy conectando? ¿Quién me dice? ¿Dónde puse el cátodo y dónde puse el ánodo? Para que dieran negativo, siendo que la punta roja la conecté arriba. ¿Cómo puse? Lo voy a dibujar aquí arriba, pero ayúdenme. ¿Cómo pongo el diodo? ¿Dónde pongo el cátodo y dónde el ánodo? El cátodo iría a la terminal roja y el ánodo al otro lado. Bueno, viste que este es el bloque. Lo voy a dibujar aquí en medio. Dime para dónde pongo el ánodo y para dónde el cátodo. Lo voy a dibujar de color azul. No, mejor verde. Ahí va, verde. Dime. Aquí en medio. Ánodo hacia el lado izquierdo y el cátodo hacia el lado derecho. Así como dijiste, creo que lo estoy dibujando bien o no. Cátodo es así, ¿no? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Cátodo? ¿Así dijiste o lo dijiste al revés? Perdón. Ánodo, ¿estoy bien? ¿Del lado? ¿Así? Pues fíjate bien, hago el análisis convencional, ¿te acuerdas? Primer semiciclo. ¿Va así? ¿Cómo polariza el resistor y al voltmetro este sentido, dado como pusiste el diodo? Cuando entra la corriente, ¿qué le pongo? ¿Signo más o menos? En el resistor. Más. No, entonces sería al revés. ¿Verdad? Si lo pones así, ¿qué resultado te da el voltmetro? Si está bien conectado y toda la onda. Sí, lo daría positivo. Exacto. Pero, ¿qué quiere decir hace ratito? ¿Cómo conecté por desgracia el diodo? Me equivoqué.
puse el cátodo ¿para dónde? Hacia ¿Para la la izquierda, fuente? ¿sí ves? Hacia la fuente, ¿verdad? ¿Y el ánodo a dónde lo conecté? Hacia el resistor. Exacto. Entonces ya bailó, me equivoqué. ¿Y qué detecta el voltmetro? ¿Qué mide, pues? El voltaje, ¿no? Pero ¿cómo lo despliega? Ahí ya sería negativo Negativo porque está polarizado inversa. inversa. El diodo. Entonces, imagínate que yo te digo después, porque lo van a hacer solos, es lo que me disgusta mucho esto. El más, ¿dónde quedó, compañeros? Por desgracia, ¿dónde quedó el más y dónde quedó el menos? ¿Quién me dice? Lo voy a borrar lo que está aquí adentro. Adiós más y adiós menos. Incluso el sentido de la corriente no va para acá, el mayoritario, ¿para dónde va? Va en contrasentido, ¿sí lo ven? Ahí está. ¿Dónde pongo el más y dónde pongo el menos en el resistor? Ya en ese sentido iría al revés, ¿no? Abajo el más y arriba el menos. Perfecto, ya lo pusiste. Y entonces llega uno muy salsa con su capacitor electrolítico que puede explotar. Dime cómo conectarías el capacitor para la siguiente parte del experimento. ¿Cómo lo conectarías? Para que no te explote, ¿me entienden? Porque si lo pones al revés, adiós capacitor, y explotan feo, ¿eh? ¿Cómo lo pones? Aquí está el capacitor. Digamos que en la misma polarización que el resistor. Exacto, no lo pierdas. El más, ¿para dónde lo pondrías del capacitor? El signo más. Hacia el común Ajá, hacia abajo, vamos. de la fuente. Ahorita no hay ni común ni nada. Ahora sí que di para arriba o para abajo. ¿A dónde pondrías el positivo? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Y el negativo? Hacia arriba. Hacia arriba. Recordando, esto es importante, compañeros, comúnmente en los capacitores electrolíticos lo que señalan es el menos, ¿eh? A veces hay capacitores que les llegan a señalar el más, pero comúnmente tiene rayita de menos nada más. El otro se asume que es positivo, ¿está claro? Está la franjita gris, ¿no? Con las rayitas indicando el Exacto, negativo. es una raya de color gris, ¿verdad? Y luego tiene unas rayitas de negras, creo que son, ¿no? Sí, como unas flechitas hacia arriba. Eso es, eso quiere decir que es el negativo. Entonces ya lo coloco bien. Repito, si lo colocan al revés, sí se pueden espantar, porque además de que explota, apestan a rayos esos capacitores. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Entonces, hagan este mismo análisis con el de onda completa, ¿les parece? ¿Qué pasa si se equivocan en la posición de los diodos? Hagan combinaciones ustedes mismos para que pues ya lleguen a conclusiones, digan, si me equivoco en colocar, porque ¿cuántos diodos van a armar? ¿Con cuántos diodos van a armar en la segunda parte? 4. Con 4, ahí hay una bola de errores que pueden cometer, o sea, le ponen todos al revés, ponen uno al revés, otro al derecho, es un relajo. Entonces hagan un análisis, decir, si me llegara a equivocar, ¿qué puede pasar? ¿Está claro? ¿Sale, compañeros? ¿Dudas, compañeros? ¿Preguntas? Luego nos pasa la lista del material, ¿no? Por favor. Sí, no, todavía falta, porque falta mucho. Me refiero, van a ser distintos experimentos, cada uno de ustedes distintos experimentos, cada equipo, pues. Cada equipo va a ser distintos, ¿qué? Experimentos. ¿Quedó claro o no? Y pues ya para cerrar, compañeros, ¿qué pasó? ¿Ya hicieron eso? ¿Ya se pusieron al tiro con lo de las clases o no? Bueno, con lo que iban a hacer, pues. Ya mandamos el correo del escrito, pero no le contestaron algo a la compañera Dulce. Entonces, creo que hoy va a mandar el correo otro compañero para que
pues vean que somos varios del grupo los que estamos, bueno, que no piensen que solo es una persona la que está involucrada del grupo. Sí, miren, es que sí tiene que haber solución, ya no sé ni qué hacer. Sí les dije que ayer fui, pues, de noche, porque no había nadie. Entonces, sí hay gente, pero no está, bueno, no sé dónde estaban los directivos, ¿no? Me encontré con el de control escolar y pues, ¿qué le puedo decir, no? ¿Qué te digo? ¿Salen? Bueno, entonces, nos andamos viendo y seguimos en contacto, ¿les parece? Sí, mientras ya Sí, profe. como que guardamos la calificación por si en este primer parcial no le dan acceso a nuestro grupo. Sí, los más seguros, no tengo acceso, pero tienes razón, yo voy a calificar y voy a decir, esto es lo que tienen, pase lo que pase, lo ponemos, ¿no? Ya sea que me den oportunidad de, por decir algo, si me asignan a mí, que califiquen el segundo parcial en adelante, ¿sí ya me va a entender? Sí. Bueno, vale. Entonces nos vemos mañana. Gracias, Sí, profe. profe. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Gracias, profe. Que descansen, que estén bien, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta mañana.